Mirá dónde estoy. Esa. Mirá, en la biblioteca, en el Tiny Desk, en el Gelatini Desk de Circo Freak. ¿Por qué? Porque es, amigos y amigas, un momento especial. Vamos a presentar un nuevo columnista en la mañana de Circo Freak. Yo pido un aplauso, damas y caballeros, para el señor Pablo Semán. Bienvenido a Circo Freak y bienvenido a Gelatina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a hacer la columna. Vamos a ver qué pasa con esto. Pues ¿Quién muy es, bien. para el que no te conoce, la mayoría te conoce, pero para el que no sabe, ¿quién es Pablo Semán? No, esperemos que haya muchos oyentes y que no me conozcan, porque en general algunos es conocido en... Sí, sí. Pero soy un antropólogo, sociólogo y vengo me doy cuenta, ¿no?, que vengo a presentar acá el efecto edad. Porque o sea, la persona de más edad que está en este estudio, así que vengo a traerles noticias de otros tiempos. Gracias por sumarte. Hoy vamos a arrancar con esta guerra de gigantes, Estados Unidos-China, para pensar qué pasa con China, especialmente. Y hay para arrancar esta columna de Pablo un video que circuló en las últimas horas de básicamente los chinos boludeando a los yanquis con su reindustrialización. Miren. Y cierra con el Make America Great Again. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué estás viendo ahí? Mira, yo lo que estoy viendo es la sensación de seguridad histórica que expresa China en un momento para el cual además vino preparándose desde hace muchísimo tiempo, porque no creo que China se sorprenda con estas políticas de Trump. Esa mirada diciendo, sí, ustedes van a reindustrializarse, ya no son capaces de reindustrializarse porque no tienen la disciplina, no tienen la capacidad, de una mirada, digamos, que varias generaciones de derechos que nosotros consagramos no podrían ser violados tan impunemente como en ese video, ¿no? Y un poco lo que cuando yo te conté lo que quería hablar hoy, era un poco cómo llegó China a esto, ¿no? Y coincidimos porque yo te mandé el video ayer y vos me lo mandaste a la noche, y estamos pensando en lo mismo, estamos pensando en de dónde viene todo eso, ¿no? Entonces, ¿Y de dónde viene? Porque más allá de esta guerra de aranceles circunstancial... Viene de muy lejos, claro, ¿no? Entonces, lo primero, hay cosas que sí, realmente, creo que fue Kissinger, si no, no importa. Hubo alguien que dijo, del sur no puede venir nada porque solo hay agua, ¿no?, del hemisferio sur. Cosa que en parte es verdad, pero supongamos que no sea así. Pero sí es cierto que en el hemisferio norte no había solo agua. Y entonces desde hace 10.000 años que hay en construcción una civilización china. Y desde hace 4.000 años que llegaron a cosas muy importantes antes que nadie, ¿no? Y hoy se está viendo que, qué sé yo, que había matemáticos chinos que habían llegado a formulaciones matemáticas 1.200 años antes de Cristo, a las que se llegó en el Renacimiento italiano, ¿no? Que habían calculado, navegado, conocido, qué sé yo, que todo su estado burocrático exigía tener, por ejemplo, un nivel terciario de formación, que era la universidad, y que las universidades más antiguas no son la de Salamanca, la de Padua, ¿no? O sea, eso es un imaginario muy, muy occidental. Entonces, digo, desde hace mucho tiempo, China hicieron los primeros ensayos de vacuna contra la viruela también, muchísimo antes que apareciera esa tentativa en el hemisferio occidental. Tanto que hacia 1700, que China se cerró al mundo teóricamente, había observadores occidentales como Adam Smith pensaba que en parte la promesa del librecambio tenía que ver con la forma de producción que había en China y que, digamos, qué es lo que después hubo 200 años que China no estuvo presente en el escenario mundial y volvió con un capitalismo donde se juntaron, digamos, la forma de consumo intensivo de energía y de recursos
más propia de Occidente, con otras formas de usar los recursos, con otras formas de dividir el trabajo, que son más bien propias de Asia y que crean que el capitalismo no es solamente el mercado, y el mercado no es solamente el capitalismo, sino un arreglo pragmático entre instituciones, mercados, que es lo que vino haciendo China. Pero para eso también hizo otra parte de un camino muy largo, que es los últimos 100 años, ¿no? Que es la Revolución China, la independencia de China. Y ahí, viste, uno piensa, bueno, esa fue una revolución anticapitalista. Sí, pero China estuvo muchísimo tiempo preocupada en no ser Rusia, Claro. ¿no? Tanto que ellos no podían hacer como hizo Rusia. Ellos hacen su revolución, se dan cuenta, no hay un palacio de invierno para tomar, ¿no? Había unas masas a conquistar. Claro. Y parte de lo que está pasando ahora tiene que ver con esa tramado entre sociedad y Estado que se realizó en China durante todo el periodo de la guerra revolucionaria, que va desde los años 20 hasta el triunfo de la revolución en los años 50. Y después, sí, vienen las políticas de Mao, que son políticas, digamos, comunistas, más o menos ortodoxas, revolucionarias, pero igual con diferencias respecto de lo que se hacía en Rusia. Hay un tipo muy importante, y ya nos estamos acercando al presente, que se llamaba Zhou Enlai, que en medio de la Revolución Cultural China, que fue un movimiento de Mao contra el resto del partido, porque había fracasado una política de Mao, entonces Mao quedó inhabilitado y los puso a todos contra todos, pero había un político que era Zhou Enlai que decía, tenemos que hacer 4 modernizaciones: industria, agro, ciencia y tecnología y defensa. Esas 4 modernizaciones son las que, cuando termina la Revolución Cultural y viene Deng Xiaoping, que es el que transforma a China en capitalista, digamos, para el sentido común, aunque no es exactamente eso, él dice, vamos a retomar las 4 modernizaciones. Y vamos a terminar con el periodo de la Revolución Cultural y vamos a terminar con el periodo del caos. Y entonces ahí el partido le responde, no solamente porque no querían caer como había caído la Unión Soviética, no solo porque veían que la economía china era un desastre, sino también porque esa vieja tradición revolucionaria de alianza del Partido Comunista con los campesinos y de los campesinos con el Partido Comunista podía restablecerse. Entonces, todo el proceso de transformación capitalista en China, que es un proceso muy acelerado, digamos, todo el proceso de mercantilización que hay en China, es un proceso muy acelerado, que trajo muchas desigualdades, pero que no dejó de traer bienestar para muchísima gente, no solo la que salió de la pobreza, sino la que estaba en los lugares más periféricos. Entonces, es una evolución, diríamos, orgánica, consistente, anclada en un pasado lejano y en un pasado reciente de construcción de un arreglo pragmático entre sociedad, mercados, Estado. Y llegamos a esta actualidad que es... Fue todo como una gran revolución paciente, ¿no? Constante, claro, de mucho laburo, de mucho trabajo. Que no es y mucha constancia en el tiempo, digamos. No es armónica, no es sin violencia. Por supuesto, claro. ¿No? En los años 60 hubo millones de muertos en la Revolución Cultural por una hambruna que fue producto de otra política previamente fracasada de Mao, que era como el primer dirigente de la Revolución China. Pero justamente, digamos, una cosa que es muy interesante de los dirigentes chinos es, en el mundo político chino hay facciones. Imagínate, no puede ser centralizado un mundo donde hay 1.500 millones de habitantes. Claro. Entonces, tienen que lograr consensos, aunque no sea pluralismo partidario, aunque no, bueno, hay 7 partidos permitidos que forman parte del gobierno, qué sé yo, pero en todo caso, el propio Partido Comunista Chino es un ámbito plural, donde hay facciones, donde se dirimen intereses y donde se puede componer ese avance, digamos, más armonioso en el medio de las contradicciones. Entonces, por ejemplo, hoy hay 3 facciones que tienen que ver, no son grupos políticos con bandera que salen a la calle, se impugnan uno al otro, resuelven la interna afuera, no. Digamos, discuten dentro de ciertos límites, diciendo, bueno, igual, la unidad del partido es lo más importante, la capacidad del partido de conducir a la sociedad china
es decisiva y de eso no se mueven, pero hay facciones que están ligadas a la primera, a la apertura, a la liberalización económica, a la creación de mercados, a las ciudades que más progresaron y que acapararon el interés y el financiamiento, inclusive mundial. Hay facciones que están ligadas a una reacción que hubo contra eso, que era, bueno, el interior postergado, ¿no? La China profunda, que decía, bueno, pero y a nosotros, ¿no? Claro. Porque la consigna de los dirigentes chinos era, dejemos que algunos se hagan ricos primeros, suponiendo que después otros lo iban a hacer. Entonces, bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros? ¿No? Y es una facción que empieza a predominar esta segunda, digamos, alrededor de los años 2000, 2003, 2004. Y después viene la facción de Xi Jinping, que es un gran impulso centralizador, que toma elementos de esa voluntad de equilibrar hacia adentro el gran crecimiento que tuvo China y de tomar conciencia de que China ocupa un papel importantísimo en el mundo, ¿no? Esas facciones son, obviamente, tramas de cuadros al interior del partido, ligadas a las generaciones, al modo que entraron. Y este momento, digamos, es un momento de descentralización muy importante, pero también sobre la base de un debate de qué es lo que tiene que pasar en China hacia afuera de China y qué es lo que tiene que pasar en China hacia adentro de China, ¿no? China vino debatiendo mucho tiempo, bueno, cómo equilibrar las desigualdades que surgieron desde la apertura económica. Porque también ahí, digamos, decían, bueno, nosotros tampoco podemos ser Rusia. No puede haber un crecimiento de pequeños grupos vinculados exclusivamente a la exportación y una depresión generalizada. Los famosos oligarcas rusos. Claro. Sí, claro, sí. Claro. Eso, pensado ahora en este marco, con un Donald Trump diciendo Make America Great Again, es una cosa de a tratar de dar vuelta al partido, ¿no? Un partido que ve que va perdiendo y lo quiere dar vuelta, Claro, pateando un poco el tablero. Sin embargo, China también, digamos, responde también con aranceles, responde también yendo a buscar ese combate, sí. ¿no? Yo creo que muy aceleradamente en Occidente estamos empezando a tomar conciencia de que buena parte de esta disputa que creemos que está abierta ahora, se abrió hace mucho tiempo y China ya la había ganado. Claro. ¿No? Entonces, yo tengo una amiga que, por ejemplo, trabaja para el diseño industrial de una compañía textil europea que concentra grandes marcas y ella viaja todo el tiempo, no sé, a Camboya, a Vietnam, a China. Nosotros ya no podemos producir como ellos, que es un poco lo del video, ¿no? Ese partido ya está perdido. Ese partido está perdido, pero Occidente está asomando el hagamos América grande de nuevo, hagamos Occidente grande de nuevo. Ajá. Probablemente sea una consigna tardía, en el sentido de que lo que China logró ya es muchísimo y por eso vos decís que responde desde una tranquilidad histórica, desde que tiene más o menos evaluado los costos y los beneficios y los costos del conflicto que se dio actualmente, ¿no? Un poco lo que yo trataba de traerles hoy era, bueno, China no nació ni ayer, ni antes de ayer, ni de un repollo. Y, digamos, del sur no sabemos si puede venir algo bueno o no, porque, bueno, es agua. Pero en ese norte, hace miles de años, se viene amasando una civilización que se ha desplegado en todas sus posibilidades. Claro. Y lo que estamos viviendo es eso hoy. Nosotros tenemos una narrativa, inclusive quienes somos críticos de la globalización que se inició a partir de la caída del muro de Berlín, que no logra ser, es difícil, pero hay que tratar de serlo un poco más chinocéntrico, un poco más asiático-céntrico, ¿no? Porque el modo de trabajo que hay, y no solo en China, inclusive en Japón, en Corea, es una forma que no es solo el capitalismo de competencia que imperó en Occidente. Hay, claro, sí, libre cambio, hay, claro, sí, especialización, hay, claro, sí, productividad, pero es otra forma de organizar los mercados y la producción y la satisfacción de necesidades humanas.
Pensaba, con esto que vos me preguntabas, que hay otro libro un libro que ahora va a estar de moda en Argentina y que tiene algunas cosas muy interesantes, que se llama La caída de Occidente, de Emmanuel Todd, que es un tipo que era muy joven y en el año 78, 76 escribió que la Unión Soviética iba a caer. La vio, el famoso la vio. Claro, ese sí la vio venir. Entonces yo le prestaría alguna atención. Es muy criticado, tiene algunas cosas un poco discutibles empíricamente, pero justamente él ve en estos indicadores la productividad, la tasa de natalidad, la cohesión de la sociedad, la existencia de valores que cohesionan una sociedad como indicadores de una especie de ascenso de China y sobre todo de una decadencia de Occidente. Ahí es donde da la sensación por estas horas de que China puede, si quiere, ahora sí, ¿no? Es como dar la estocada final de transformarse finalmente en la principal potencia del mundo. Hay cuestiones hasta financieras, que si quisiera, si vende, si compra, y demás, puede como darle el golpe final a la hegemonía estadounidense, ¿no? Tanto, no sé, este presente inmediato son las cosas pasando, que oír, está lo que está sucediendo, pasando. sí, sí. No sé, venden bonos del tesoro, Claro. condicionan, pero si todos pensamos que eso puede pasar y si eso efectivamente puede pasar, que no sabemos además cuándo podría pasar y cómo, lo cierto es que eso se debe a este despliegue que no fue simplemente que China adhirió al capitalismo en 1989 porque se había acabado el comunismo, ¿no? Sino que es una experiencia social muy compleja, muy articulada, que tiene protagonismo de la sociedad, del Estado, de los mercados y que se ha mostrado como capaz de competir e imponer sus parámetros al resto del mundo. Lo que sí está pasando, por ejemplo, pienso con la moneda, con el cambio del sistema de transferencias de SWIFT al que inventaron los chinos, que resuelve mucho más rápidamente una transferencia monetaria. Bueno, ya empieza a hacer esas cosas, ¿no? O que la moneda china o instrumentos financieros vinculados a China. Pero incluso salir a jugar en la inteligencia artificial mucho mejor y más rápido y con más potencia que Estados Unidos, ¿no? En varios campos, ¿no? Que le está comiendo. Una muy breve, porque pasa que no es imposible responder breve lo que te quiero preguntar, pero hablabas del fin de la globalización, que es un poco lo que se está pronosticando, ¿no? Y vi a algunos economistas hablar de lo que estamos viendo es el fin de la globalización, un cambio de era, un cambio de etapa. Sí. ¿Es tan así? ¿Es momento de eso? Mira, lo primero que yo diría es, muchas veces se habla de lo global, la globalización. Esto lo que está pasando es lo más global que puede pasar. Claro. ¿No? Hasta ahora nosotros vivíamos encerrados, insisto, digo los críticos de la globalización, en un relato propio de los promotores occidentales de la globalización con predominio occidental. Y lo que estamos viendo de lo verdaderamente global, la capa tectónica que se está moviendo, es que las economías del Pacífico y las de Asia, y especialmente China, eran simplemente mercados para Occidente. Claro. ¿No? Que aparte fue una suposición errada hace muchísimo tiempo, no es solamente de ahora. Pero ahora estamos viendo ese movimiento que realmente ejerce toda su gravitación un polo que esa narrativa no tenía en cuenta. Entonces, puede ser el fin del libre comercio al que aspiraba, por ejemplo, Clinton. Ese tipo de libre comercio. Claro, y en todo caso, digamos, uno ve en Occidente una paradoja que es, siempre se decía que los comunistas estaban detrás de la cortina de hierro, y ahora lo que parece es que los países capitalistas occidentales están tratando de poner una cortina de hierro ellos para no ser invadidos por la producción china. Ahora, por ahí se termina una etapa de libre comercio mundial. Ahora, para mí eso no es lo global, es ese mecanismo que opera trayendo incluso conflictos entre bloques a nivel de toda la humanidad, que es esta incorporación consciente, plena, decidida, a cara abierta, rompiendo con todos los relatos de la República Popular China.
Pablo Semán, su primera columna en Circo Freak en Gelatina. Gracias, Gracias, Bueno, vamos a muchas seguir gracias. encontrándonos para hacer esto, para pensar un poco qué Sí, sucede. después ya hablaremos de otras cosas, pero Sí. yo pensaba hablar de otra cosa esta vez, Y pero explotó esto. pero uno no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando en el momento. Gracias, Pablo. Bienvenido a Gracias. Gelatina. Bien, ya estamos en el final, nos vamos. Ya llega Flor Halfon, elijo creer. Acá desde acá me despido, desde el living. Nos quedamos acá, Pablo. Nos vamos yendo ya. Ya con esto cierro. Así que se Se me termina estaban ya. cayendo los anteojos. Y se termina la semana. Se termina la semana de Circo Freak, porque mañana no estamos. Mañana hay paro, hacemos paro también. Acá está bueno, no se trabaja los feriados ni los viernes, Pablo, te voy contando. Pero muy bueno, Es una semana gran de 4 días. Es una gran reforma laboral. Esto es Suiza. Bueno, gracias a todo el equipo de Circo Freak en la producción, Anto Bartolozzi, Teo Huguet en la coordinación, Mati McLaughlin en la operación de audio, Perno Roca, Marco Arauz en la operación de video, Dora Yog en la técnica, Mitch y Sofi de Brea en las redes. Gracias a todos, gran laburo, como siempre. Nos vamos a reencontrar el lunes. Gracias a todos los que nos acompañan cada mañana, que prenden Gelatina y saben que acá se discute de política, se piensa la política, tratamos de encontrar preguntas más allá de certezas y respuestas, y para eso lo seguimos esperando cada mañana desde las 10 con Circo Freak. Nos reencontramos recién el lunes. Hay la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar de acá al próximo lunes en la Argentina y el mundo, pero acá estaremos para charlar y contarlas. Gracias por estar ahí y nos reencontramos. Un abrazo.